Pongámonos en los pies de una empresa. Esta empresa necesita almacenar grandes volúmenes de información de una manera estructurada y organizada, porque de lo contrario será un problema. Entonces, por ello, toman la decisión de implementar una base de datos relacionales. ¿Qué es una base de datos relacionales? Ahorita mismo lo vamos a ver. Y antes de comenzar a hablar de bases de datos relacionales, lo primero va a ser definir qué es una base de datos como tal. Así que las bases de datos son contenedores en los cuales se pueden almacenar grandes volúmenes de información como nombres, números de teléfono, contraseñas, direcciones de correo, hasta incluso multimedia. Todo esto de manera totalmente organizada. Estas son capaces de buscar, filtrar, actualizar y facilitar el acceso a la información de manera eficiente y segura. Estas bases de datos se logran administrar a través de software de gestión de bases de datos, que también se les puede denominar como las DBMS. Y en su mayoría, estas utilizan un lenguaje de consulta estructurada como bien es SQL, Structured Query Language, en sus siglas en inglés, y su sintaxis es bastante similar a las matemáticas. Ahora, ya sabiendo una mejor definición de qué son las bases de datos, ¿qué es una base de datos relacional? Pues este tipo de base de datos se caracteriza porque la información se almacena con ayuda de tablas, es decir, columnas y filas. En las filas se guardan los registros y en las columnas los atributos que dicho registro puede tener. Dentro de las tablas siempre vamos a encontrar una columna que va a guardar un identificador único para cada registro, que bien se podría denominar como clave o ID, identificador único. Y aquí podríamos ver un ejemplo de una tabla de una base de datos relacional. Ahora, las bases de datos relacionales tienen lo que se denomina un modo de coherencia o integridad basado en 4 criterios, que son la atomicidad, la coherencia, el aislamiento y la durabilidad. Con atomicidad nos referimos en muy sencillas palabras que o ocurre todos los pasos de un proceso o no sucederá nada. Luego tenemos la coherencia, son las reglas que se definen para que la integridad de la información y el buen funcionamiento de la base de datos se sostenga. Luego tenemos el aislamiento, es decir, de que cada proceso se mantenga de cada persona. Luego tenemos la durabilidad, y es que al nomás se realiza alguna transacción exitosa, por ejemplo, esta se va a almacenar directamente en el disco duro, para evitar de que esa información se llegue a perder. Y como ejemplos de bases de datos relacionales, podríamos tener a SQL Server, Azure SQL Managed Instance, Azure SQL Database, PostgreSQL y MariaDB. Y por supuesto, siendo la predominante, MySQL. Bien, ahora vamos a ver un escenario práctico de las bases de datos relacionales. Digamos de que tenemos una empresa de repostería y necesitamos administrar de manera eficiente sus pedidos. Para lograrlo, decidimos implementar un sistema basado en bases de datos relacionales. Y en este sistema se definen dos tablas principales, las cuales serían la tabla clientes y la tabla pedidos. Dentro de estas tablas van a existir ciertos atributos. Dentro de este vamos a encontrar lo que son los campos ID, nombre, apellidos, el número de teléfono, vamos a encontrar también lo que es el correo y vamos a encontrar la dirección de residencia. En la tabla pedidos vamos a encontrar el ID del pedido, la fecha de encargo, vamos a encontrar el cliente, específicamente vamos a utilizar lo que es su ID, los productos que fueron encargados y el total a pagar. Ahora, ¿de qué manera nosotros podríamos trabajar en una base de datos relacionales o en qué nos beneficia tener tablas, básicamente? Nosotros muy fácilmente podríamos relacionar el campo ID de la tabla clientes con el campo ID cliente de la tabla pedidos. De esta manera, nosotros en lugar de escribir toda la información del cliente nuevamente en esta tabla, solamente tendríamos que hacer un llamado al ID del campo ID de aquí de clientes, porque la idea actuaría como una clave a través del cual nosotros podríamos hacer referencia a un registro. De esta manera también se evitan las ambigüedades de datos dentro de lo que son las tablas. Y acordémonos de que este básicamente es el nombre de la tabla. Esto de aquí son los nombres de la tabla. Y todos estos de aquí, que están aquí abajo, son los atributos que tiene cada tabla. Ya por supuesto nosotros podríamos tener dentro un registro, que en este caso podría tener el ID número 1, que el nombre sea, yo que sé, José, que su apellido sea López, algo súper sencillo. Su número de teléfono, 71, 0, bueno, 70, 00, un montón de ceros. Que su correo sea X, por ejemplo, y su dirección Francia, algo así. Aquí ya tendríamos nosotros un registro y este registro pasaría a lo que es la tabla pedidos gracias a su identificador que sería 1. Ya por supuesto nosotros podríamos tener 2, un registro 3, un registro 4, un registro 5, pero más nunca se va a poder repetir ese registro. ¿Por qué? Porque si existieran dos registros
que tuvieran el mismo ID, ya desde ahí el sistema nos daría un error, porque no se puede repetir ese ID. Y de esta forma, cada vez que se ingrese un pedido en el sistema, puede vincularse automáticamente con la información del cliente correspondiente. Este evita tener que buscar manualmente los datos del comprador y agiliza el proceso de gestión de pedidos, garantizando precisión y rapidez de la atención. Ahora, ¿cuál es el futuro de las bases de datos relacionales? Pues bien, con el avance de la tecnología se ha comenzado a desarrollar las bases de datos autónomas, consideradas el sucesor de las bases de datos relacionales tradicionales que nosotros conocemos. Y ese tipo de bases de datos estará potenciadas por la inteligencia artificial, lo cual permite automatizar tareas que antes resultaban tediosas para los desarrolladores, como el mantenimiento, la optimización, el rendimiento y la seguridad del sistema. De esta forma, los equipos de desarrollo pueden concentrarse en aspectos más importantes como el diseño, funcionamiento y características de las aplicaciones. Que el surgimiento de las bases de datos relacionales vino a dar un nuevo concepto sobre la forma en que se estructuraba la información, proponiendo un diseño intuitivo, flexible y escalable basado en tablas. Esta arquitectura permitió a las organizaciones optimizar la gestión de recursos y agilizar la toma de decisiones, y actualmente, con el avance de la tecnología, las bases de datos relacionales serán mejores que nunca, rápidas y eficientes y con menor intervención técnica.